Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 918 del manga, el cual, si habéis visto mi reacción a él, si no lo habéis hecho os dejaré un link en la descripción por si queréis echarle un ojo, ya sabréis que me ha parecido muy interesante. Hemos descubierto que la habilidad de Tama afecta a los usuarios de Smile, hemos tenido una corta pero entretenida y a su vez también muy interesante pelea entre Hawkins y Law, y se nos ha puesto sobre la mesa el primer gran misterio del arco de Wano, que a mí al menos al momento de leerlo me ha dejado muy boquiabierto, y tras pensar mucho en él aún sigo viéndolo demasiado extraño, como si fuese uno de los mayores misterios que nos ha dado Oda en One Piece desde hace muchísimo tiempo. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! En cuanto a la portada, esta vez seguimos con la mini historia La Gran Flota de Luffy, que tras 45 portadas llega a la primera parte de su fin, en la que vemos a Sai, Bartolomeo y Cavendish junto al nombre de su banda pirata y de su Jolly Roger, con el mensaje de "ha sido un placer conoceros", una portada muy simple pero que cumple muy bien con su función. El capítulo titulado Luffy-Taro devuelve el favor comienza exactamente igual que el final del pasado capítulo, es decir, con Luffy habiendo derrotado a Holden con un Red Hawk pero desde un plano completamente diferente, en uno mucho más abierto para ver las reacciones de quienes les rodean, las cuales evidentemente por parte de los subordinados de Holden son de preocupación, por parte de Tama todo lo contrario, de alivio, y por parte de Zoro, que se encuentra en el barco de las provisiones, también de preocupación, porque Luffy ha acabado haciendo lo que no tenía que haber hecho, golpear a Holden y por tanto provocar que le informen a Jack de lo ocurrido cuando puedan. Mientras vemos a Zoro seguir diciéndole al Komainu que siga avanzando hacia las afueras del pueblo lo más rápido posible y vemos a Holden caer al suelo preocupándose una vez más sus subordinados y hasta su compañera Speed, Luffy carga a Tama como si de un saco de patatas se tratase y comienza a correr por en medio de todos los subordinados de Holden para huir de estos, hasta que ve el lomo de un caballo y tiene la brillante idea de saltar sobre él para huir lo más rápido posible, llevándose la sorpresa de que la parte superior del supuesto caballo es de una humana, confundiendo completamente a Luffy, pero como no tiene tiempo que perder, ignora la parte humana y le pide a Tama que cree un dango para domar al caballo, a lo que Tama, mientras lo hace, le dice que no funciona en humanos, por lo que no debería de ser efectivo. Pero para su sorpresa, tras Speed comer ese dango muy rápidamente, se vuelve sumisa, y se queda encantada de obedecer sus órdenes, aunque tan solo las de Tama, no las de Luffy, lo que nos demuestra que los animales que comen los dangos de Tama tan solo están obligados a obedecerla a ella, a nadie más. Y para acabar este frente abierto, mientras Speed continúa avanzando hacia el barco de las provisiones, vemos un momento muy tierno de Tama, en el que recordando el Red Hawk de Luffy, mientras la abraza a este muy cariñosamente, le dice que en ese momento se pareció mucho a Ace. De esta primera parte del capítulo, sin duda alguna, lo más interesante de todo ha sido el cómo funciona la Akuma no Mi de Tama, que además de confirmarse que los animales que comen su dango tan solo tienen que obedecer a ella por obligación, a nadie más, también se ha revelado que los usuarios Smile, como es el caso de Speed, también son vulnerables ante ella. Ahora la pregunta es, ¿también hará efecto a los usuarios de Zoan normales? Yo creo que no, y mi único argumento para defender esta creencia es que si pudiese, esa Akuma no Mi estaría muy rota. Es cierto que sería necesario conseguir que alguien se comiese el dango, y eso en personajes muy fuertes como Jack, Marco o Sengoku sería muy difícil, al menos en una pelea, pero igualmente se podría conseguir, y hacer que personajes tan fuertes se vuelvan completamente sumisos me parecería un poco patético, la verdad, así que espero que no se pueda. Continuando con el capítulo, nos movemos cerca de la puerta central, donde vemos a Law disfrazado para no revelar su identidad, decirle a Hawkins que tomará su vida, preguntándole el otro supernova quién es, pero sin responderle, Law activa el room, lo que junto a sus tatuajes hace que a Hawkins le resulte muy sencillo reconocerle, deduciendo que entonces finalmente los Mugiwaras y los Piratas Heart sí que formaron una alianza. Cuando de repente Law le lanza una piedra, usa el Shambles con esta para aparecer enfrente del supernova y le corta por la mitad,
recibiendo el daño del ataque no él, sino uno de sus subordinados, siéndolo incapaz de entender lo que ha hecho. Y mientras este intenta recomponer su postura tras su ataque, Hawkins con su espada le ataca su sombrero de bambú para revelar su cara, mientras que a su vez, con otro corte más grande, Law parte por la mitad a todos los subordinados de Hawkins, acabando los dos supernovas cruzando sus espadas, diciéndolo que como esperaba la ha descubierto fácilmente y que no tiene intenciones de matarle, que tan solo quería meterle un poco de miedo, contestándole Hawkins con una bienvenida al país de Wano y con la mala noticia de que él ya conoce su plan, lo que deja a Law tanto preocupado como un poco enfadado, cuando de repente el Den del Mushi que Hawkins posee suena y comienza a decir que Hold'em ha sido derrotado por los ladrones y que ya han llamado a Jack, lo que provoca que Law se enfade más mientras que mentalmente se está cagando en la vida de Luffy, cuando una vez más, de repente, el barco de las provisiones aparece para pasar justo por el lugar en el que ambos supernovas se encuentran peleando, viéndose obligados a esquivarlo, Law montándose en él y parece que Hawkins simplemente apartándose. De esta pelea, el detalle que más me ha llamado la atención es que Hawkins, aun sabiendo que era Law y aun conociendo su plan, no ha ido a atacarle para matarle o al menos herirle de gravedad por ser su enemigo, sino que simplemente ha querido revelar su cara, cuando si ha logrado eso, perfectamente podía haberle hecho mucho daño con ese ataque, lo que me hace creer aún más que Hawkins se va a acabar cambiando de bando y se va a unir a la alianza de Law y de Luffy. Volviendo con el capítulo, tras Law enfadadísimo gritarle a Zoro por todas las meteduras de patas que han tenido, vemos como ya han salido del pueblo Bakura y han llegado al pueblo de las Obras, donde todos los habitantes de este pobre pueblo pasan de estar en la absoluta desesperación hasta el punto de querer suicidarse a la máxima alegría, al ver llegar el barco de provisiones y comenzar a comer lo que hay en él. Y por si esto no fuera suficiente, Luffy llega con un balde enorme de agua no contaminada, con el que aprovecha para aplastar a los gifters que les habían perseguido hasta allí, gritando que su nombre es Luffytaro, y que si alguien pregunta por cómo han conseguido toda esa comida y agua, que simplemente griten su nombre, lo que hace que todos los habitantes del pueblo le estén eternamente agradecidos. Después de leer un par de páginas en las que por una parte Hawkins está hablando con alguien por Den Mushi, supongo que con Jack, justificando lo ocurrido diciendo que eran tres rivales muy fuertes, y por otra parte Luffy habla de cómo han comenzado una rebelión en Wano, que esto lo ha hecho por pagarle a Tama la comida que le había preparado horas antes, y que su intención es hacer de este momento no algo especial, sino lo normal, la regla, es decir, que todos los civiles puedan pasar a vivir una vida en condiciones, lo mismo que parece ser que dijo Ace hace años, lo que provoca una llorera en Tama. Al fin llegamos a la última página del capítulo, en la que vemos a Law decirles que ahora deben de moverse a otra ubicación, a la cima de una montaña en la que se encuentran las ruinas del castillo de Oden, ya que van a ir a ver a los fantasmas del país de Wano, preguntando Luffy a qué se refieren con fantasmas, respondiéndole Law que se sorprenderá cuando lo vea, apoyando Zoro esas palabras por ser así su reacción, y añadiendo que va a conocer una increíble verdad, increíble no de incredible, sino de unbelievable, siendo la viñeta final de este capítulo un conjunto de 8 lápidas, en las que están talladas los nombres de Oden, como es normal por estar fallecido, pero también las de Momonosuke, Kinemon, Kanjuro, Raizo y otros 3 que no llegamos a leer. Y con este gran misterio que nos ha dejado a algunos con el culo rotísimo nada más verlo, es como acaba el capítulo, teniendo que esperar al viernes de la semana que viene, es decir, cuando sale el siguiente capítulo, para saber más acerca de esto. En cuanto a este impactante final del capítulo, lo primero que quiero comentar es un error de traducción, que esta vez, aunque está en las 2 versiones que han sido traducidas al español, el origen del error no está en los fansubs españoles, sino que lo está en un fansub inglés, y es que por alguna razón, en la primera versión que han puesto, en lugar de decir fantasmas a secas, han dicho 7 fantasmas, pero más tarde lo han corregido y han omitido el 7, número que tampoco aparece en
en el otro fansub inglés, el que ha sacado el capítulo más tarde, lo que hace muy probable que más que un error de traducción ha sido una mala interpretación por parte del traductor inglés, ya ha puesto el 7 porque creía que había 7 tumbas, cuando la realidad, si os fijáis bien en ellas, se ven que son 8. Y hablando de la cantidad de las tumbas, como he dicho antes, en 5 de ellas se reconoce los nombres, pero en las otras 3 no se llegan a apreciar del todo bien. Pero igualmente se puede intuir que una de ellas, al tan solo poner Kozuki, es de la madre de Momonosuke, y las otras 2, al poner secuaz, pues evidentemente serían secuaces de la familia Kozuki como Kinemon y el resto. Habiendo aclarado estas pequeñeces, ahora sí pasemos con lo gordo. ¿Cómo que fantasmas? ¿A qué se refieren con eso? Lo primero que creo que se nos ha venido a casi todos a la mente es que esas tumbas estaban ahí para fingir sus muertes y que no les persiguiesen, lo que no creo que sea cierto, porque si lo fuese, las palabras que dicen Law y Zoro justo antes de Oda mostrarnos las lápidas, lo de ser muy sorprendente y que Luffy conocería una increíble verdad, no tendrían ningún tipo de sentido, porque ¿por qué debería de sorprenderse Luffy o qué verdad conocería si él ya sabe que Momonosuke y el resto están vivos? Por lo tanto, yo lo descartaría por completo, al igual que descartaría que son fantasmas, al menos no tal y como nosotros los conocemos, porque son tangibles, son usuarios de Akuma no Mi y hasta sienten hambre, no tiene ningún tipo de sentido. Si os soy sincero, apenas se me ocurre qué decir respecto a este misterio. Supongo que de una u otra manera estará relacionado con el tiempo, ya que esto explicaría cómo es que Momonosuke conoció a Roger o cómo es que el tiempo que había pasado desde que Ace estuvo en Wano y los años que tiene Tama no encajan perfectamente, además del mal estado de las tumbas, que para nada parecen recientes. Había pensado que quizás Momonosuke y el resto de los samuráis que hemos conocido que la acompañaban vivían hace 20 años, cuando el derrocamiento de Oden ocurrió en Wano, y que de alguna manera, para huir y con algún otro tipo de propósito que tan solo podrían conseguir en cierta época, viajaron al futuro, es decir, a la época actual, creyendo los habitantes de Wano de hace 20 años que murieron por su repentina desaparición y no ser capaz de encontrarles en ninguna parte del mundo, de ahí que les creasen tumbas y ahora les llamen fantasmas, por mantener el exactamente mismo aspecto que hace 20 años, y por creer antes que estaban muertos cuando en realidad están vivos. Solo que para ellos, incluidos los piratas bestias, era imposible confirmarlo hasta que llegase esta época. No sé hasta qué punto sonará esto una locura, pero es lo único que se me ocurre que creo que no tiene ningún tipo de contradicción o incoherencia. Así que por mi parte, a no ser que alguno de vosotros me corrija porque estoy equivocado y sí que hay alguna incoherencia o contradicción, me corrija o me proponga alguna teoría tan interesante sobre este tema que me convenza, será en lo que creeré hasta que Oda nos revele la verdad. Por cierto, antes de despedirme quería hablar acerca de un vídeo que desde ayer ha dado mucho de lo que hablar dentro de la comunidad de One Piece. Es un vídeo en el que aparece Zoro peleando contra Fujitora y Luffy en cuarta marcha y Law contra Kizaru. Hay quienes han dicho que esto proviene de la nueva película de One Piece que saldrá en el 2019 por el 20 aniversario. Y no, eso no es cierto. Este vídeo es un especial que se hizo para que lo pudiesen ver los visitantes a la One Piece Tokyo Tower. Es decir, no es canon, tan solo es fanservice para tener una razón más para atender a dicha torre, por lo que es mejor que no le deis mucha importancia. Pues hasta aquí ha quedado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado. La verdad es que este capítulo me ha dejado con muchísimo hype. Creo que ha sido el capítulo de Wano que con más hype me ha dejado por querer leer ya el siguiente capítulo, ya que me parece un misterio tan grande y tan difícil de resolver y que hasta puede implicar cosas muy importantes en One Piece como lo son los viajes en el tiempo, que es que quiero saberlo ya lo que realmente es. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter en el que os informo casi al instante de cualquier noticia importante de One Piece y de cuándo son los spoilers de los capítulos del manga tanto en inglés como en español, como el Twitter de Vianar de quien me colorea las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último agradecería muchísimo que os suscribáis por muchos más vídeos de One Piece. Hasta la próxima.